Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Este título que coloqué a esto que voy a compartir con ustedes en unos 30 minutos máximo, es un título extraño. Usted lo lee así a primera vista, usted dirá, oye pastor, eso es medio extraño. Eso es algo así como hablar solo. Y los que hablan solo son los locos. O sea que usted nos está invitando a hablar solo y eso es loco. Pero sabe, aunque suene extraño y parezca algo extraño, es cierto, hay momentos en nuestra vida que necesitan este tipo de diálogos. Hay momentos que nos invitan a tener este tipo de diálogos. Escenarios que se abren en nuestra vida. Uno de esos escenarios es un escenario que no nos agrada mucho. Se llama sufrimiento. ¿Sabe? Esta semana yo tuve la oportunidad de conocer esto muy de cerca, con familias de un hombre que está desaparecido, o con una esposa que ayer en la funeraria me decía, ¿sabe? Hace 15 días yo hablaba con mi esposo y le decía, me siento angustiada porque siento que que a ti te puede pasar algo. Y ella me decía, 15 días después, pastor, estoy en esta funeraria velando a mi esposo. Es como decir, mi peor pesadilla se hizo realidad. Ese escenario, sufrimiento, es uno de los peores escenarios de la vida que nos cuesta digerir. ¿Sabe? Cuando aparece, nos cuesta digerir. Se generan en nuestra vida por dos cosas, este escenario llamado sufrimiento. Primero, por lo que nos sucede. Así que en eso que nos sucede, estamos hablando de malas noticias, recibos impagos, reparaciones costosas, problemas legales, pecados no resueltos, pérdidas significativas, situaciones de enfermedad en nuestra vida, o que se enferma un familiar cercano, ¿sabes? Esas cosas que nos suceden, esas cosas que nos pasan, la pérdida de un empleo, un carro que se daña, ¿sí? Una economía que se desbalancea. Eso que tú y yo no controlamos, que está fuera de nuestra capacidad de control, eso aparece en nuestra vida. No hay una parte de la Biblia que me diga lo contrario. Es más, yo siempre le he dicho, el día que usted escuche un predicador decir, ven al Señor para que todas estas cosas desaparezcan de su vida, ojo con esa prédica. Es un estafador espiritual. Porque si tú compras esa prédica, te vas a defraudar tarde o temprano. Te vas a decepcionar porque aún estando en el Señor, este tipo de cosas van a suceder. ¿Ves? Lo otro que genera sufrimiento a nuestra vida es el cómo tú y yo reaccionamos ante esas cosas. Yo hablaba con mi hija esta mañana para corroborar eso, pero un poco así los psicólogos dicen que la vida se trata de un 10% de lo que nos sucede y un 90% de cómo reaccionamos ante eso que nos sucede. Un escritor que estoy siguiendo recientemente dice, la vida se trata de interpretaciones. El cómo tú y yo interpretamos, cómo tú y yo reaccionamos ante el sufrimiento es lo que forma gran parte de nuestra vida. No tanto lo que nos sucede, sino lo que tú y yo hacemos con lo que nos sucede. Y créeme que cuando nos suceden este tipo de cosas, lamentablemente tú y yo le damos la peor de las interpretaciones. ¿Ves? Asumimos la peor de las actitudes ante estas cosas y lógicamente generan sufrimiento. Para explicártelo rapidito, quiero que revisemos un salmo muy interesante de la Biblia, que es el Salmo 42. Yo te invito a que esta semana te tomes un tiempo y en esos devocionales que te estoy invitando a hacer en la noche, en la madrugada, en el tiempo en que te sientas más cómodo,
te puedas tomar un tiempo y abrir tu corazón a lo que este salmo dice. Este Salmo 42 no tiene un autor cierto. Se cree que fue escrito por David. Hay una parte que cree que este salmo es de la autoría de David, pero hay otro sector en el cual me incluyo que plantean que este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Unos salmistas que también aparecen allí como autores del libro de los salmos. Este salmo forma parte de una serie de salmos, más de 40 hay en el libro de los salmos, que se llaman salmos de lamentos. Así que si tú te has lamentado alguna vez, no te preocupes. Los autores de la Biblia también se lamentaron. Y eran unas oraciones de lamento en donde el autor expresaba el cómo se sentía en un momento determinado de la vida en que le había tocado sufrir. Así que estos salmos de lamento, especial el 42, era una forma que tenía el salmista, el autor, de decir: así me siento en este momento. Esto me está pasando y así me siento. Por eso en esos salmos de lamento tú vas a encontrar quejas, inclusive quejas ante Dios. Vas a encontrar expresiones fuertes de esta gente en medio del sufrimiento. Eso me enseña a mí por qué los salmos son el libro de la Biblia que tú y yo más leemos, porque se parece a nosotros. Porque en nuestros momentos difíciles es lo que hacemos. Y fue lo que hicieron estos autores. En este Salmo 42, verso 3 dice: día y noche solo me alimento con lágrimas. Es una expresión oriental, de los orientales, en los tiempos de la Biblia, que quería decir: esto que sucede me ha afectado tanto que hasta perdí el apetito. Ni siquiera como de tanto llorar por lo que me está sucediendo. Lo otro que dice: mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? O sea que este autor no solo estaba sintiendo una situación o experimentando una situación de sufrimiento, sino que también estaba experimentando el cuestionamiento de su fe. Y esa fe de él la estaban cuestionando los de afuera. Mira, ¿dónde está ese Dios tuyo? Personas que decían: ese Dios tuyo, no mío. Ese Dios que tú me predicas. Ese Dios del que tú me hablas. Tú ni que eres evangélico, pues. ¿Cómo es posible que tú vas a la iglesia, que tú te reúnes, que tú cantas, que tú oras, que tú sirves en la iglesia? Loco, y tú cuando no estás preso te andan buscando. ¿Dónde está ese Dios que tú predicas? ¿Alguna vez alguien te ha dicho eso? ¿Alguna esposa te lo ha dicho? ¿Algún hijo te lo ha dicho? ¿Algún primo, algún hermano te lo ha dicho? ¿Algún papá te ha dicho: ¿dónde está el Dios tuyo? ¿Dónde está ese Dios del que tú predicas? Y lo terrible de esta clase de cuestionamientos es que no solo comienza en los de afuera, sino que termina convirtiéndose en un cuestionamiento de nosotros mismos. Porque después vamos a la oración a decirle a Dios: mira, viejo, ¿sabes qué me duele más de todo esto? Que esta gente tiene razón. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Yo me lo he preguntado un montón de veces en situaciones difíciles de nuestra vida. Es lo que ocurre cuando tú y yo sufrimos. ¿Dónde estás tú? Esa es mi pregunta. O sea, ¿dónde estás tú cuando me robaron el carro? ¿Dónde estabas tú cuando pasaba esto? O sea, ¿dónde estás tú en medio de este divorcio? ¿O dónde estás tú en medio de esta situación económica terrible? ¿Dónde estás tú en medio de este problema? Si tú estás conmigo, ¿por qué me pasó esto? ¿Dónde estás tú en este país? Si tú nos amas, si tú estás con nosotros, si tú eres un Dios de amor, ¿por qué tú permites toda esta crisis? Son las preguntas que normalmente nosotros hacemos para cuestionar a Dios
en medio de nuestro sufrimiento. Por eso luego en el verso 4 dice el salmista: recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracia de la multitud en fiesta. Y en este versículo 4 el autor añade un combustible terrible para el sufrimiento: los tiempos pasados. Mira, cuando sufrimos y recordamos el tiempo pasado, tan bonito que era yo, ¿ves? Y recordamos el tiempo pasado. Oye, cuando íbamos al mercado y habían leche de todas las marcas. Oye, cuando el dinero me rendía, yo compraba queso amarillo, queso blanco, queso pálido, queso rojo, queso negro, queso azul, queso de todos los colores. Y empezamos a hablar del carro que yo tenía, ¿ves? La economía que yo tenía, lo que yo hacía en tiempos pasados. Y cuando tú y yo sufrimos y al mismo tiempo añadimos el combustible de los buenos tiempos pasados, eso es una llama terrible. ¿Ves? Éramos felices, no lo sabíamos. Eso alimenta el sufrimiento y es lo que está haciendo el autor. ¿Te das cuenta que se parece a nosotros? Hay que decirle, como dijo, no sé si era apóstol, Juan Gabriel no era apóstol, ¿no? Pero dijo algo apostólico: te pareces tanto a mí. ¿Ves? Somos nosotros. Así actuamos nosotros los seres humanos. Y luego en el verso 5, y por eso el título de lo que estoy compartiendo con ustedes, el autor habla consigo mismo y tiene un diálogo interior. Es el autor hablando con su alma, ¿sí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es el salmista predicándole a su alma y hablándole a su alma. O sea, que los tiempos de sufrimientos son esos escenarios muy propicios para tener ese diálogo interior. Necesito en los tiempos difíciles y de sufrimiento hablar con otros, sí. Necesito en los tiempos difíciles y de sufrimiento hablar con Dios, sí. Pero también en los tiempos difíciles y de sufrimiento necesito hablarme a mí mismo. Y te das cuenta, él está haciendo una pregunta a su alma y le está preguntando a su alma por qué está abatida. En el lenguaje de la Biblia, el alma es el asiento de las emociones. Así que en nuestra alma está el gozo, está la tristeza, el abatimiento, la angustia está ahí en nuestra alma. Y de pronto el escritor se detiene y se da cuenta que su alma está angustiada y le reclama eso a su alma. ¿Por qué está abatida? ¿Por qué está angustiada? Es un diálogo muy a lo interno. Yo necesito hablarle a mis emociones. Y te va a parecer esto extraño, pero la Biblia me lo está enseñando. Así que yo en algún momento de mi sufrimiento tengo que detenerme y decir: un momentico, Carlos. Yo recuerdo que había una vecina nuestra que nosotros sabíamos cuándo ella iba a empezar a pelear. Ella tenía una clave, o sea, cuando esa mujer soltaba esa frase, lo que venía después era dinamita. Y era la clave: un momentico. Cuando estaba en una discusión con alguien y salía allí, tenía los ojos verdes ella, ¿no? y pelaba los ojos y decía: un momentico, agárrate que lo que viene después es pura dinamita. Bueno, yo creo que tú y yo, en medio del sufrimiento, tenemos que decir al alma: un momentico, ¿verdad? Es lo que está haciendo el autor. Un momento. Dijeran los dominicanos: oh, ¿qué tú estás pensando, verdad? Él se detiene y le está preguntando eso a su alma. Pero a mí lo que me encanta de este Salmo 42 y lo que me enganchó de él fue precisamente eso. Porque quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué le dices a tu alma cuando estás en sufrimiento? ¿Caes en la autoconmiseración?
cuestionas la bondad de Dios, entras en pánico, o qué verdades bíblicas te autopredicas. ¿Alguna vez te has autopredicado? ¿Qué te predicas? ¿Qué evangelio te predicas a ti mismo? ¿El verdadero evangelio de fe, de confianza en Dios siempre, a pesar de toda circunstancia? ¿O predicas un falso evangelio? Un falso evangelio de pobreza, que le dice a tu alma: no hay recursos para salir de esto. O un falso evangelio de debilidad, donde le dices a tu alma: no tengo las fuerzas suficientes para superar esta situación. O un falso evangelio de soledad: nadie me acompaña en esto, estoy totalmente solo. O un falso evangelio derrotista que le dice a tu alma: alma, hasta aquí nos trajo el río. ¿Qué le predicas a tu alma? ¿Qué le dices a tu alma cuando estás pasando por un momento donde te traicionan, donde te abandonan, donde pierdes algo significativo, donde aparece el peor de tus sueños hecho realidad? ¿Qué le dices a tu alma? Y cuando tienes ese diálogo interno, ¿qué verdades bíblicas, qué promesas tú le compartes a tu alma? ¿Qué le dices a tu alma? ¿Qué le recuerdas a tu alma? Y esto te lo pregunto porque en este Salmo 42 el autor le recuerda algo a su alma. Le dice en el verso 5: espera. ¿En quién? Espera en Dios, porque aún le he de alabar. Y él le dice a su alma: Dios es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Qué te parece? Y eso fue para mí muy relevante. Él le recuerda a su alma quién es Dios. Yo necesito recordarle a mi alma quién es Dios. Necesito recordarle a mis circunstancias difíciles quién es Dios. Necesito decirle a mis problemas quién es mi Dios. Rapidito te explico. ¿Quién es Dios? Dios es soberano. ¿Quieres repetir eso conmigo? Dios es soberano. No sé si tú sabías que ese atributo de Dios es el que nos enseña que Dios está por encima de todas las cosas, que Él es soberano, que Él es desde la eternidad hasta la eternidad, que Él es más grande que tu problema, es más grande que tu deuda, que tu desempleo, que tu rollo matrimonial. Él es más grande que tu enfermedad, que Él no está ignorando lo que te sucede, porque como soberano absoluto que Él es, Él tiene el control de todas las cosas. Nada ocurre sin que Él lo sepa. Nada pasa sin que Él se entere. Nada te acontece sin que Él no conozca de ese evento. Antes que las palabras salgan por tus labios, ya Él conoce tu necesidad, porque Él es soberano. Él es el Señor de tus finanzas. Él es el Señor de tu familia. Él es el Señor de tu país y del mío. Él está por encima de toda circunstancia. Hay un salmo que es el Salmo 93, verso 1. Dice: el Señor reina. Él se ha vestido de magnificencia. El Señor se ha vestido de poder y se ha ceñido. También afirmó al mundo y no se moverá. Y en el verso 2 dice: firme es tu trono desde la antigüedad, tú eres desde la eternidad. Y me gusta esa frase, por eso la resalté. Firme es tu trono. A Dios no le hacen referéndum revocatorio. A Él no lo tumban con golpe de estado. ¿Ves? Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. ¿Ves?
Él está firme en su trono. Dios nunca dejará de ser Dios. Nunca dejará de ser lo que Él es. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, Dios sigue siendo Dios. Tu Dios, mi Dios. Sí, si quieres aplaudir, aplaudir. Tu Dios, mi Dios. Y es lo que está diciendo el autor de ese salmo. Él es desde la eternidad. En Él no hay ni mudanzas, ni sombras de variación. O sea que Dios no va a ser Dios fue bueno con Venezuela en los años de democracia. Pero ahorita hasta se olvidó de nosotros. No, Él es el mismo. Él es el que el Dios de aquellos años es el Dios de estos años. Y será el Dios de los años que vienen. Y lo que Él declaró para esta nación hace 40 años sigue estando en pie hoy. Él lo hará. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él lo hará. Y yo tengo que decirle eso a mi alma porque mi alma se olvida de eso. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Cuando yo estoy en medio de situaciones difíciles, me está apurando el tiempo, pero estoy predicando como en mis tiempos antiguos. Mira, verso 2, segundo punto. Dios no solo es soberano. Ese Dios soberano que creó el cielo y la tierra, y cuando tú vas a la Biblia, tú encuentras unas descripciones increíbles de Dios. Tú encuentras a la Biblia diciendo, Él detiene las aguas del mar en el hueco de su mano. ¿Qué te parece? Todas las aguas del mar en el hueco de su mano. Yo acabo de ver una serie en Amazon Prime, te la recomiendo, se llama Sin Límites. Es una serie basada en la experiencia de Magallanes. ¿Recuerdas? Un explorador, un conquistador. No te estoy hablando del equipo de nosotros, el campeón. Aunque anoche perdimos, pero no importa. Hay que dejar ganar a los malos primero. El primer maíz es de los pericos, dice la Biblia. En Cosas Mías 4:4. Este hombre, Fernando de Magallanes, planteó que podía llegarse al Asia bordeando el continente que Colón había descubierto y llegando al final, porque la tierra era redonda, fue su planteamiento. Así que logró financiamiento para esa expedición. Esa expedición duró más de 2 años, hasta que llegaron allá, más allá de la Patagonia, y luego pudieron atravesar al mar Pacífico. Él es el que coloca el nombre al mar Pacífico a través de algo que hoy por hoy se llama el Estrecho de Magallanes. Pero hubo un detalle. Ellos no calcularon el tiempo que luego tenían que transcurrir de allí hasta el Asia. Nunca se imaginaron que ese mar Pacífico era tan extenso, tan grande. No llevaban las suficientes provisiones. No llevaban planificado estar en alta mar tanto tiempo. Años duró ese trayecto. Por eso murieron. La mayoría de ellos. De hambre, por enfermedades, de sed. Y ese mar que tardó años en poder ser navegado, cabe en el hueco de la mano de Dios. Es lo que quiero explicarte. Por eso me sorprende cuando la Biblia dice, Él detiene las aguas del mar en el hueco de su mano. Él junta el polvo de la tierra con 3 dedos. Todas las naciones juntas delante de Él se estiman en menos que nada. En su comparación se estiman en menos que nada. Ese Dios es tu Dios y está cerca de ti todos los días. Dile eso a tu alma. Tú te estás enfrentando a las circunstancias tomado de la mano de Dios. Dios está cerca. Por eso dijo Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está cerca. Oye, Salmo 145, verso 18 dice,
cercano está el Señor. ¿A quién? A todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. Y luego dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. O sea, que si tú estás pasando por un tiempo difícil, si tu corazón está quebrantado por un tiempo de sufrimiento, el Señor está más cerquita de ti. Él está cercano a los quebrantados del corazón y Él salvará a los contritos de espíritu. Tercera cosa que te quiero decir de Dios. Dios provee. Dile eso a tu alma. Dios provee. Él es tu proveedor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Él dijo, mío es el oro, mía es la plata. Dios pues suplirá, dijo Pablo a los filipenses, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Dice el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 9, teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen, dígamelo usted, tendrán todo lo que necesitan. Y eso se llama provisión. Y eso también aplica en Venezuela. Todo lo que necesites. Si tú perteneces al Señor, si tú eres de su pueblo santo, tú tendrás todo lo que necesitas. Y luego dice el verso 10, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces tienen hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Un león se puede morir de hambre, usted no. Usted no. Porque el Señor está con usted y está cerca de usted y el Señor también es su proveedor. Y por último, cuarta cosa que quiero resaltarte de Dios. Dios es nuestra salvación. Sabes, en el Antiguo Testamento la comprensión de la salvación era muy limitada. Se limitaba a interpretar el término salvación en el Antiguo Testamento al resguardo de Dios en medio del conflicto, a la protección de Dios en medio del problema. Pero luego, en el Nuevo Testamento, esa comprensión de la salvación se amplía. Salmo 42, verso 5 dice, Él es la salvación de mi ser. Él es mi Dios. Y en el Nuevo Testamento esa comprensión de la salvación se amplía para enseñarnos que salvación es la cruz. Es lo que Él vino a hacer en la cruz. Por eso lo que Él obró en la cruz fue completo. En la cruz Él sanó mi alma. Pero Él también en la cruz sanó mis finanzas. Él también en la cruz sanó mi cuerpo. Sanó mi vida. Y me salvó. ¿Y sabes lo interesante de este Salmo 42? Apuntaba a la cruz. Así que cientos y cientos de años que ese evento ocurriera, ya el autor del Salmo 42 estaba hablando de un Dios que salva. Amén. De un Dios que salva. Y eso necesito recordárselo a mi alma. Por eso mi pregunta final. ¿Qué le dices a tu alma cuando estás en sufrimiento? ¿Cuál es ese diálogo interior que tienes contigo mismo cuando las cosas no van bien? ¿Te quejas? ¿Te angustias? ¿Lloras? ¿Pataleas? ¿Reclamas? ¿O te tomas un tiempo para recordarle a tu alma quién es Dios? Te animo a que esta semana tú le recuerdes eso a tu alma y le digas a tu alma todo lo que hoy has aprendido. Dile a tu alma que Dios es soberano. Dile a tu alma que Dios está contigo. Dile a tu alma
que Él está cerca. Dile a tu alma que Él es tu proveedor. Así que cuando vengan todo eso a angustiar tu alma, que si el dólar, que si la inflación, que si el país, que si la corrupción, que si este país está gobernado por mafias, que esto se lo llevó el diablo, que aquí hay un narcogobierno loco, que aquí todos nos vamos a comer unos con otros. Cada vez que las circunstancias vengan a decirte todo eso, dile a tu alma que Dios es tu proveedor. Amén. Y que Él está en su trono. Así que tú no dependes de gobiernos. Este país siempre lo han gobernado los malos. No me digas a mí que los del tiempo pasado eran unos angelitos de Dios. Eran malos. Tan malos que quieren volver. ¿Sí? Pero no se trata de gobiernos. A tu alma la gobierna un Dios bueno. Dile eso a tu alma. Los gobiernos pueden ser malos, pero Dios es bueno. Amén. La Biblia dice: alabad al Señor porque Él es bueno. Y dile a tu alma que Él es tu salvación. Dios te bendiga. Gracias por venir, estar hoy con nosotros. ¿Quiere estar en pie y hablar con su alma? Disculpe lo largo de este servicio, pero fue bueno. Hay que repetirlo. Lo vamos a repetir, segundo horario, quédese. Padre, gracias por esta mañana hermosa. Gracias por lo que hoy hemos recordado. Gracias porque tú eres soberano. Gracias porque tú eres nuestro proveedor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Gracias porque tú eres nuestra salvación. Permite que esta semana yo una y otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, le recuerde eso a mi alma. Muchas gracias, Dios. En nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Un abrazo. Tenga una semana extraordinaria, maravillosa. Dios bendiga tu trabajo, tu familia, tu salida, tu entrada. El Señor te guarde de todo peligro y tengas una semana extraordinaria. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.